nosotros saludar a la iglesia que está allá en casita y que bueno, se ha quedado en casita a seguir avanzando, ¿ok? Así que bueno, saludos amados, saludos a la iglesia que nos mira ya virtualmente y a través de su dispositivo móvil, en su teléfono, en su tableta o en su computador. Y bueno, les saludamos desde Indianápolis en la iglesia Avance. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la participación de la palabra y el día de hoy saludamos a todos los que también ya están aquí presentes y les voy a pedir por el amor de Dios que compartan la publicación, compartamos la transmisión para que más de los que están allá puedan seguir escuchando este mensaje y puedan seguir conociendo este tiempo de edificación y este tiempo de la palabra. Así que vamos el día de hoy a compartir la transmisión y vamos a comenzar el día de hoy en este tiempo de edificación. ¿Ok? Así que vamos a entrar en este tiempo, amados, al tiempo de la enseñanza. Así que les voy a pedir que no se distraigan con nada y puedan poner y puedan prestar toda su atención a lo que el mensaje a través del Espíritu lo vamos a impartir el día de hoy. Vamos a seguir hablando de lo que dejamos la vez pasada, el día domingo, de lo que estábamos hablando, donde Cristo es lo profético de Dios. Usted si quiere vivir una vida profética, usted muévase y opere en el gobierno de Cristo. Cuando Cristo lo gobierna, Cristo va a haber una vida profética en usted. Cristo es el que lo va a direccionar, Cristo es el que lo va a apuntalar, Cristo es el que lo va a guiar, Cristo es el que va a tener la dirección de su vida en totalidad. ¿Por qué? Porque usted está llevando una vida profética en Cristo Jesús. A la luz del nuevo pacto, anteriormente la profecía o la palabra o lo anunciado lo comunicaban los profetas, pero a la luz del nuevo pacto, Dios está hablando a través de su Hijo. Y a través de su Hijo es que vamos llevando una vida profética. Si es que vamos teniendo también una vida de gobierno en Cristo Jesús. Todo se trata de tener una vida de gobierno en Cristo Jesús. Si Cristo no gobierna, entonces, mis amados, no hay una vida profética. Tiene que gobernar Cristo para que pueda activarse una vida profética y podamos ser guiados, conducidos, enseñados a través de Cristo Jesús para que nuestras vidas vayan siendo proféticamente. Y este 2023 que ya está a la puerta de la esquina, este 2023 su vida tiene que ser proféticamente en Cristo, para que Cristo pueda enseñorearse de su vida y usted pueda seguir viviendo proféticamente a la luz del nuevo pacto, ¿ok? Así que habíamos entendido y conocido que Cristo es nuestro gobierno de vida y que ahora Él se enseñorea y que ahora es un asunto interno intrínseco, ¿ok? Es un asunto interno intrínseco y que ya no es un asunto externo. Por eso ya no podemos decir sobre vosotros, sino que tenemos nuestro vocabulario, tiene que ser en nosotros, en Cristo, porque eso es una preposición. Así que, amados, vamos a continuar y habíamos quedado en esta declaración que hicimos, que el gobierno y lo profético de Cristo en nosotros es a través de lo que es dijimos que es a través de un indicador y ese indicador dijimos que es Cristo Jesús. Ahí es donde nos quedamos el día domingo. Ahí es donde quedamos que íbamos a continuar con esa declaración, donde el código eterno, hablamos de un código eterno, donde ese código eterno es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si se acuerdan de eso que tocamos, que dijimos que la vida profética en Cristo que llevamos es a través de un código eterno y que ese código eterno dijimos que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde ese código nos va codificando una naturaleza para poder seguir viviendo una vida profética. Y bueno, dijimos que también el código eterno es un indicador
profético. Esa ley del espíritu de vida que tenemos en Cristo Jesús, dijimos que es un indicador profético, y ahí es donde nos quedamos estacionados, ¿ok? En saber cómo funciona ese indicador profético. Así que vamos a entrar el día de hoy a continuar con esa enseñanza. Y bueno, así que yo le pido que usted me ayude en este tiempo a entrar a un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el día de hoy estamos ya aquí, Señor Padre, presentados, Señor, y nos disponemos, oh Dios, a seguir anunciando tu palabra, a seguir anunciándola a través de la verdad que está en Cristo Jesús, a la luz del nuevo pacto, Padre, para que sigamos participando de esa verdad que ya es presente y que ahora vivimos una realidad de vida en Cristo Jesús. Padre, que en este tiempo tu palabra se glorifique, nos enseñe, nos instruya y nos lleve a un grado más de entendimiento a la luz de la verdad que está en Cristo Jesús, Padre. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados, vamos a entender lo siguiente, que el código eterno es un indicador profético, ¿ok? Y que ese código eterno vamos a entender que está regido por una nueva vida y una nueva naturaleza codificada, ¿ok? Estamos configurados en una naturaleza codificada para que pueda ser guiada a través de ese indicador profético. Esa naturaleza codificada que tenemos ya en Cristo Jesús por haber nacido de nuevo, esa naturaleza codificada se rige y se opera a través de lo que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, lo que nos habla Romanos capítulo 8:1. Y por eso es que esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace vivir una vida y una naturaleza que ya está codificada. ¿Qué quiere decir ese término codificado? Ese término codificado o es naturaleza codificada quiere decir en el sentido de algo que ya está registrado, porque eso es el término codificado, ese es el término codificar. Llevamos una naturaleza a través de un indicador profético que ya está registrada, que ya está registrado a través del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, a través de una ley que opera internamente, que opera encarnada en nuestros corazones, que opera encarnada y graficada y codificada en nuestras mentes y en nuestros corazones, conforme a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa naturaleza que vivimos, que es una naturaleza que ya está registrada en lo celestial, registrada en lo eterno, nosotros podemos ser participantes de esa naturaleza que ya está registrada en lo eterno en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la ley del espíritu de vida sea nuestro indicador profético en Cristo Jesús, ¿ok? Esa ley del espíritu de vida va a ser nuestro indicador, ¿ok? Ese es nuestro indicador profético, lo que nos va a indicar a través de la luz del nuevo pacto en Cristo Jesús, lo que nos va a ir indicando día con día lo que es verdadero y lo que es falso y lo que es en Cristo, lo que opera en Cristo y lo que ya no está en operación, porque no es en Cristo. No es en el pacto en Cristo Jesús. Así es que este indicador profético lo que te va a llevar a conducirte es a través de ese formato de vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque te va a indicar a vivir conforme a una naturaleza que ya está registrada en lo eterno y en lo celestial y en lo espiritual. Así que, mis estimados, vamos a entender entonces que Cristo es el indicador profético de Dios, ¿ok? Porque Cristo es el que nos gobierna, Cristo es el que se enseñorea de nosotros y Cristo es el que día con día nos va direccionando, nos va posicionando y nos va dando la luz en cómo debemos de operar. Por eso es que si Cristo nos gobierna, entonces vamos a tener que entender y conocer que Cristo es el indicador profético de Dios.
Todas nuestras vidas van a estar regidas conforme a ese indicador profético. Por eso es que ese indicador profético está alineado y está centrado al orden del nuevo pacto en Cristo Jesús, porque el indicador profético solamente te va a hacer que tú vayas produciendo una vida conforme al orden ya establecido en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y ese indicador profético te va a conducir y te va a guiar a que tú vivas y operes en esa naturaleza, la cual ya está registrada, la cual ya está patentizada en lo eterno. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es una naturaleza que se anunciaba que iba a venir, una naturaleza que se anunciaba, que en la cual todos íbamos a operar, todos los que estábamos en Cristo, todos los que íbamos a ser participantes de esta vida. Es un indicador que anunciaba una naturaleza conforme a lo celestial, conforme a un orden divino y conforme a lo que es en Cristo Jesús. Así que vamos a entender entonces, amados, que Cristo es el indicador profético de Dios y que nos direcciona y nos detiene a no hacer algo que tiene una característica que tiene este indicador profético, que es Cristo Jesús. Vamos a entender que este indicador tiene una característica, y esta característica es que ese indicador profético, que es Cristo Jesús, nos va a direccionar y nos va a detener a no hacer lo ilícito y lo inaceptable delante de Dios. Todo aquel que no se deja conducir, todo aquel que no se deja conducir a través de este indicador profético que es en Cristo Jesús, no puede detenerse a obrar en las obras de la carne, no puede detenerse a participar en lo que es ilícito, sino que todo lo toma como lícito sin medida alguna, sino que todo lo opera, todo lo mueve y en todo participa. ¿Por qué? Porque no tiene un indicador profético en su interior que lo esté determinando a no participar, a detenerlo, a no hacer lo ilícito y lo inaceptable delante de Dios. Por eso es que nuestra vida en Cristo Jesús, nuestra vida conforme a un orden profético, nuestra vida como ese indicador profético que tenemos en Cristo Jesús, nos va a detener a no hacer lo ilícito y lo inaceptable delante de Dios. Para eso es que ese indicador está en ti y está en mí. ¿Para qué? Para que podamos detenernos cuando sean cosas ilícitas, cuando sean cosas que no están permitidas, cuando sean cosas que no están alineadas al orden del nuevo pacto, cuando sean cosas que miremos que no producen vida. Ese indicador profético nos va a indicar a detenernos cuando es lo ilícito y cuando es lícito movernos, cuando es lícito operar, cuando es lícito participar, cuando es lícito hacer las cosas con alguien. Ese indicador profético que tenemos es el que determina, es el que te conduce y es el que te va a determinar el tiempo y en el momento en el cual tú puedas operar aceptable delante de Dios, en cosas que son aceptables delante de Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo y su corriente hay muchas cosas que son inaceptables delante de Dios y que la humanidad necesita entrar al gobierno de Cristo para que pueda tener ese orden, para que pueda operar en ese indicador profético, el cual es Cristo, y pueda detenerse en cosas que no son lícitas delante de Dios. Ese indicador es el que nos hace frenarnos en el tiempo puntual para no participar en cosas que son ilícitas delante de Dios, ¿ok? Y son inaceptables delante de Dios. Por eso es que ese indicador tenemos que estar finos, ¿ok? Como dije, tenemos que estar finos, tenemos que estar afinados en el sentido espiritual para que podamos atender por medio del conocimiento y por medio del entendimiento las cosas que son
ilícitas delante de Dios, las cosas que son ilícitas delante de Dios y las cosas que son inaceptables y las cosas que no producen vida en este mundo. ¿Por qué? Porque ese indicador profético que es Cristo operando como un código eterno, operando como una ley encarnada en nuestra mente, encarnada en nuestro corazón, nos va a conducir y nos va a indicar en qué es lo que tenemos o en qué está nuestra operación de vida, en qué debemos de participar, en qué no debemos de participar. ¿Por qué? Porque es un indicador que me está anunciando proféticamente conforme a lo que yo soy en Cristo y conforme a mi posición, conforme a nuestra posición y función en Cristo Jesús. Por eso es un indicador, porque dijimos que la profecía es un indicador de Dios, ¿ok? La profecía es un indicador de Dios. Por eso es que Cristo Jesús es el indicador de Dios, porque a la luz del nuevo pacto ahora vivimos vidas proféticas en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va dirigiendo, Él es el Espíritu que nos guía, Él es el Espíritu que nos conduce a toda verdad, Él es el Espíritu que nos da entendimiento de todas las cosas, Él es el Espíritu que nos alumbra a toda verdad. Cristo es el indicador profético de Dios. Por eso es que estamos viviendo vidas proféticas. No podemos vivir vidas normales, no podemos vivir vidas regulares conforme a las que vive el mundo. Nuestras vidas están regidas proféticamente a través de ese indicador que es Cristo Jesús, para que vivamos a la luz y a la verdad del nuevo pacto que está constituido y está establecido en Él. ¿Ok? Así que, amados, tenemos que entender eso, que en este mundo hay cosas ilícitas, hay cosas que son inaceptables, hay cosas que no podemos permitir participar, hay cosas donde nos tenemos que detener a no ser participantes de esas cosas. Hay cosas que son inanimadas, hay cosas que no producen ni fruto ni producen vida. ¿Por qué? Porque si es del mundo, nada del mundo produce fruto y nada del mundo produce vida. El sistema del orden del mundo es un sistema que está fundamentado en la mentira y en la falsedad. Por eso es que no produce vida y no produce y no generan frutos. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la mentira, y todo lo que está fundamentado en la mentira no produce vida, no produce fruto y no produce vida. Por eso es que este indicador que llevamos puesto, este indicador que se ha instalado en nuestros corazones y en nuestras mentes, este indicador profético es el que nos va a detener, mis amados, es el que nos va a detener a no participar en las cosas infructuosas de esta vida, en las cosas que son inanimadas de esta vida, en las cosas que no generan gloria, que no producen gloria y exaltación a Dios, que no producen un grado de alabanza a nuestro Señor. Nosotros solamente podemos y tenemos que participar en lo que agrada a Dios, en lo que glorifica a Dios, en lo que sale una alabanza a Dios. En eso sí es que tenemos que participar, y para eso está el indicador profético que nos indica a cómo discernir las cosas que están en operación en esta vida para poder participar y para poder hacer cosas que son lícitas delante de Dios, ¿ok? A cosas que son lícitas delante de Dios, porque ese indicador es el que a mí me va a, como lo dice el término, es el que me va a indicar en qué posición estoy, cuál es mi función, cuál es mi determinación en esta vida, cuál es mi operación en esta vida. ¿Por qué? Porque Cristo, que es el indicador, es el que me va a marcar, y me va a dar la determinación de cuál es mi operación para el avance, para la multiplicación, para la extensión
de este reino y para la promoción del evangelio. ¿Ok? Escuche lo que dije, la promoción del evangelio, no mi promoción personal. ¿Ok? Porque a eso estamos muertos. A la promoción personal estamos muertos. Lo que queremos es que el evangelio de verdad sea promovido. El evangelio y el reino de verdad sea promovido. No una promoción humana ni una promoción personal, sino que el indicador es el que me va a guiar y me va a conducir a cuál es la promoción que debo de operar en el evangelio. ¿Cómo debemos de promover el evangelio? ¿Cómo debemos de promover el reino en la ciudad en la cual estamos? ¿Por qué? Porque si nuestras vidas están regidas, están siendo enseñoreadas, están siendo gobernadas en Cristo, entonces tenemos que entender que son vidas proféticas en Él, que son vidas regidas por Él a través de ese indicador que me habita, que me gobierna, que es un código eterno que dijimos que es el código de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde esa ley del Espíritu de vida también nos indica. Es el indicador profético para los que están en Cristo Jesús, ¿ok? Para los que están en Cristo Jesús. Así que Cristo es el indicador profético de Dios que nos direcciona y nos detiene a no hacer lo ilícito y lo inaceptable delante de Dios. ¿Amén? Así que el indicador profético, amados, nos expone a un punto de determinación. Eso es lo que hace el indicador profético. Si usted y yo vamos a operar y vamos a dejar que Cristo nos gobierne en todo nuestro ser, si vamos a dejar y si vamos a vivir vidas proféticas, si vamos a vivir regidos a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, si vamos a dejar, mis estimados, si vamos a dejar que seamos guiados a través del indicador profético, entonces tenemos que prepararnos porque este indicador profético nos va a exponer a puntos de determinación. Puntos de determinación. El indicador profético es el que te va a indicar, te va a guiar, te va a conducir a que tú llegues a un punto de determinación en hacer o no hacer. Un punto de determinación en participar o no participar. Un punto de determinación en el cual tú te vas a definir o no te vas a definir. Un punto de determinación en el cual tú vas a estar parado porque ahí te puso el indicador profético de Dios. Ahí te colocó ese indicador profético que te va direccionando y que te va guiando en la vida. Te va a orillar. El indicador profético de su operación es orillarte, llevarte a un punto de determinación. A un punto de determinación. Por eso es que lo felicito, porque ese indicador profético lo orilló a usted a venir el día de hoy, pese al clima, al clima que está allá afuera, pese a la situación que está allá afuera, pese al frío que está allá afuera. Este indicador profético a usted lo llevó a tomar una determinación. Y su determinación fue estar acá, escuchando el mensaje de Dios, escuchando el mensaje, la palabra que lo va a edificar a usted, que lo va a llevar a un grado de edificación, a un grado y suma de entendimiento. ¿Por qué? Porque el indicador profético está en operación todo tiempo, todo momento y todos los días de su vida que estén en Cristo Jesús. Este indicador profético lo que va a hacer es llevarlo a un punto de determinación. Ahí es donde usted se determina. Ahí es donde usted determina lo que sí y lo que no es. Ahí es donde usted se determina qué es lo que usted quiere determinarse para el avance. ¿Qué es lo que usted quiere determinarse para tomar un rumbo? ¿Por qué? Porque si este indicador profético no lo lleva a usted a tomar una determinación, no hay un rumbo, no hay un seguimiento. Tenemos que tomar una determinación en la vida para seguir avanzando, para tomar un rumbo, porque toda determinación te marca un rumbo. Toda determinación en la vida nos va a marcar un rumbo,
Cuando nos determinamos a seguir en esta obra, cuando nos determinamos a seguir, a participar, a administrar esta obra, se trazó un rumbo profético. Cuando usted se determinó en nacer en Cristo, se activó un trazo, se activó un nuevo rumbo. Toda determinación en la cual te lleve este indicador profético te va a posicionar a que se marque un rumbo. Toda determinación en la vida marca un rumbo, empieza a producirse un rumbo. Por eso es que usted tiene que ser determinante en lo que quiere para esta vida. Usted tiene que ser determinante en lo que usted quiere ver adelante, produciendo para el reino de Dios, adelante, produciendo en el avance que usted va a tener, produciendo en lo que el Señor lo llamó a producir, una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que este indicador que llevamos, este indicador que está instalado en nuestros corazones, que está instalado en nuestras mentes, este indicador profético es el que te va a exponer y nos va a exponer en la vida a un punto de determinación. A un punto de determinación. Donde ahí usted se va a graduar, si es adulto o si es niño. Si usted está verdaderamente comprometido en el reino, si usted está verdaderamente determinado a avanzar en la vida conforme al propósito eterno de Dios. ¿Ok? No conforme a lo que el hombre quiera, no conforme a la voluntad del hombre, ni los deseos del hombre, sino que usted se determina a estar comprometido con el reino de Dios, porque usted lleva un indicador profético llamado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley que te gobierna, que es una ley que se enseñorea de ti. ¿Por qué? Porque es un indicador profético. Por eso es que tú, una vez que naciste en Cristo, llevas una vida profética, para que haya un indicador de vida en el cual te lleve a un punto de determinación y puedas seguir avanzando en esta vida. En esta vida. Por eso es importante que en este reino en el cual hemos sido llamados a participar, no titubeemos. En este reino nos está permitido y no tenemos opción de titubear. No tenemos opción de elegir con quién participar y con quién no participar. En este reino, mis amados, no tenemos opción. En este reino que tú fuiste llamado conforme a esa vida profética en Cristo, te está llevando proféticamente a participar con el cuerpo, a ser determinado, a ser determinante en esta vida, a participar para que tú puedas generar y producir a lo que Dios te ha llamado a producir en esta vida en Cristo Jesús. Por eso es que es un indicador profético que te indica y te lleva y te estaciona en un punto de determinación, donde día con día tenemos que ser determinantes, mis amados, determinantes. Una persona o un hijo de Dios que no es determinante en la vida no puede mirar días adelante un avance. No puede mirar días adelante lo que el Señor está abriendo, lo que el Señor está destapando, lo que el Señor está poniendo para que Él sea participante de lo que el Señor quiera que sea participante uno. Por eso es que uno tiene que ser determinante, tiene que hacer a un lado los comentarios, tiene que hacer a un lado los temores, tiene que hacer a un lado el miedo, tiene que hacer a un lado todo lo que quiera distraernos en nuestra determinación de seguir produciendo esta vida en Cristo Jesús. Porque es Cristo el que nos va indicando la operación que llevamos. Es Cristo el que nos va indicando día con día. ¿Por qué? Porque Él es la vida profética que nos toca vivir. Cristo es la vida profética que me toca vivir. ¿Ok? Esa es la vida profética a la luz del nuevo pacto. Cristo es la vida profética que nos va a indicar cuál es la operación de vida, cuál es, donde nos tenemos que extendernos, cómo movilizarnos, cómo nos estacionamos en un punto determinante para tomar decisiones sabias y entendidas en esta vida. Por eso es, mis amados, usted no puede perder ni un momento, ni un tiempo de conocer lo profético de Cristo que está en su corazón, en su mente, en todo su ser.
Usted no puede perder, usted tiene que estar determinado a escuchar al Señor, determinado a percibir lo que Él está moviendo y Él está indicando internamente. Usted y yo tenemos que estar pendiente, tenemos que estar, como dice la declaración bíblica, tenemos que estar prestos, tenemos que estar con los sentidos espirituales prestos y dispuestos a atender lo que el Espíritu está indicando proféticamente. Proféticamente. Porque una decisión, una determinación que usted tome en la vida, que el Espíritu lo esté guiando, lo esté indicando, lo puede avanzar, lo puede extender, puede multiplicar, puede hacer tantas cosas que el Espíritu puede hacer cuando usted sabe entender y sabe conocer lo que está indicando el Espíritu, lo que está moviendo para favor de su propósito eterno que es en Cristo Jesús, a donde usted está puesto, a donde yo estoy puesto, conforme al propósito eterno de Dios. Amén. Así que cuando usted se ha expuesto, cuando este indicador profético a usted lo lleve, cuando este indicador profético usted lo lleve a orillar a un punto de determinación, usted tiene y yo tenemos que ser determinantes de qué es lo que queremos hacer en esta vida, de cuál es nuestra determinación para el avance, para la multiplicación, para la extensión del evangelio y del reino de Dios. Amén. Así que, amados, es importante entender que conforme vamos siendo avanzados, es importante entender que conforme vamos creciendo en este asunto, en el entendimiento, va a haber más responsabilidad. El Señor te va a pedir más compromiso, más responsabilidad, porque el Señor no le puede entregar más compromiso y más responsabilidad de saber administrar este reino, su reino, si no somos responsables con lo que ya nos ha dado Dios, con lo que ya nos ha dado el Señor. Por eso es que en este reino tenemos que ser determinantes, a ser responsables, a responderle a este reino conforme a lo que hemos sido llamados para la suma, para la expansión, para la propagación de este evangelio. Por eso es que ese indicador profético que tenemos día con día nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que operar, cuál es nuestra movilización, qué es lo que tenemos que participar, en qué no tenemos que participar, para que solamente participemos en lo que es lícito, en lo que es lícito delante de Dios, lo que es aprobado delante de Dios. Este indicador profético es el que te va a llevar y te va a indicar qué es lo que está aprobado en Dios conforme a la luz, conforme al orden de su nuevo pacto en Cristo Jesús, y qué es lo que no está determinado, qué es lo que no está aprobado de parte de Dios, para que podamos negarnos de toda especie de mal. ¿Bien? Porque eso es lo que tenemos que hacer en esta día con día, día con día. Así que todo este año 2022, que estamos ya a días, estamos a días de finalizar, estamos a días de concluir, y con el favor de Dios lo vamos a hacer, con la misericordia de Dios vamos a finalizar este 2022 agradecidos al Señor. Vamos a terminar este 2022 con todo el favor de Dios, y vamos a ser agradecidos con todo lo que este año participamos, en todo lo que en este año conocimos, en todo lo que en este año pudimos administrar. Estamos agradecidos con Dios y estamos viviendo y estamos conociendo que todo este año 2022 vivimos una vida profética en Cristo, donde Cristo nos fue indicando, donde Cristo, que es lo profético de Dios, ese codificador que ya registró nuestra naturaleza espiritual en lo celestial, ese indicador profético que es Cristo Jesús, conforme a la ley del Espíritu de vida que es en Él mismo. Él es el que nos rigió todo este año, que teníamos dudas, teníamos miedos, temores, pero nada de eso nos detuvo. Fuimos obedientes a este indicador profético para el desarrollo del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que hubo dudas. Yo sé que hubo dudas en este año. Hubo miedos, hubo dudas, hubo inseguridad a veces,
hubo muchas cosas, pero si este indicador profético no nos hubiera colocado en un punto de determinación, usted y yo no estuviéramos en este preciso momento, en este lugar de Indianápolis, Indiana, en esta iglesia local que se llama Iglesia Avance, usted y yo no estuviéramos participando de todo lo que el Señor va añadiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mismo indicador profético que es Cristo Jesús, conforme a la ley del Espíritu de Dios que es en Él mismo, nos llevó a un punto de determinación. Nos llevó a un punto de determinación. Porque eso es, cuando tú te dejas gobernar por Cristo, cuando te dejas enseñorear por Cristo, tu vida se expone a que Él te vaya indicando, al que Él te vaya moviendo, al que Él te vaya produciendo los días. Porque de eso se trata, de que Cristo te vaya produciendo los días. No que tú los quieras producir conforme a lo que tú tienes el deseo y anhelo, no. Aquí se trata de que Cristo vaya produciendo su propósito eterno en ti. Y eso te va a ir colocando a la voluntad que el Señor quiere en ti. Y el Señor quiere en ti que tú estés participando en este propósito eterno, porque estando participando en este propósito eterno, todo va a ser favorable para ti. Todo va a ser favorable para ti. ¿Ok? Así que, amados, este año que estamos ya casi finalizando, tenemos que entrar a conocer que vivimos una vida profética en Cristo y que Cristo es el que determina la producción de nuestros días. ¿Ok? Nosotros ya no estamos viviendo al día, ya no estamos viviendo a ver qué me depara el destino. Eso se terminó en Cristo. No estamos viviendo a la suerte. Hay mucha gente que vive a la suerte, a ver qué me depara el destino. Nosotros en Cristo ya no vivimos así, porque en Cristo Él es nuestra vida profética. Él es el que determina nuestros días. Él es el que produce cómo van a ser nuestros días de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque Él es el que va indicando proféticamente esa vida que llevamos en Él, conforme al avance y a la participación de su propósito eterno que es en Él mismo. Se terminó ese pensar que teníamos, ¿ok? De a ver qué me depara el destino el día de mañana, ¿ok? Se determinó ese asunto de comprar una estampita, a ver qué me dice la estampita y a ver qué me depara el destino. Se terminó ese asunto en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús ya no vivimos días de a ver qué dice la suerte para conmigo, ¿ok? Se terminaron esos días. Nosotros no podemos vivir en ese régimen. A ver qué dice la bolita mágica. Ah, no, eso ya no. La galleta china, ¿no? Usted ya no vive en ese asunto, ya no estamos en ese régimen. Usted ya tiene una identidad. Usted y yo ya tenemos una identidad, ¿ok? Y nos movemos conforme a esa identidad de vida, ¿ok? Eso es lo que define nuestra vida profética en Cristo, nuestra identidad de vida. Nuestra identidad de vida es lo que define nuestra vida profética en Cristo Jesús. Para que usted este 2023, usted viva en ese régimen de vida. Usted y yo vivamos en ese diseño de vida. Usted y yo como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, vivamos y operamos con ese diseño y esa identidad de vida. Con un diseño y una identidad que nos lleva a vivir proféticamente en Cristo Jesús, que nos lleva proféticamente en Cristo Jesús, que no nos lleva a vivir días a la suerte, a ver qué me depara el destino, a ver si voy al negocio de la esquina, a ver que me digan qué van a hacer mis próximos días. No, si usted quiere que le lean las cartas, usted venga a este lugar, porque aquí le vamos a leer las cartas del apóstol Pablo, para que usted vea la determinación que le toca vivir los días de su vida, para que ustedes vean y conozcan qué es lo que Dios tiene para régimen en Cristo Jesús, para que produzcan sus días favorables, conforme al indicador profético en Cristo Jesús. Amén. Así que, amados,
Por eso es que el Señor se agrada cuando usted la responde, sin temor y sin miedo. ¿Ok? El Señor le responde. Cuando el Señor ve su determinación de usted, el Señor usted le responde. Le responde conforme a su determinación. Le responde conforme a lo que usted sabe que va a ser favorable para su avance y su crecimiento en el entendimiento de Cristo. Cuando el Señor ve su responsabilidad, cuando el Señor ve su compromiso, cuando el Señor ve su determinación, que es sin miedo, sin temor, sin estar titubeando, sin temores ni nada de eso, el Señor mira la operación que hay en usted, y conforme a esa operación de vida que hay en usted, el Señor Dios Todopoderoso en Cristo Jesús le va a responder favorablemente en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque está mirando cómo usted está respondiendo. Y este año 2023 usted tiene que afirmarse a responder a este reino con seguridad, con determinación, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso va a ser favorable para usted y su casa y su familia. ¿Amén? Por eso es que usted lleva una vida profética en Cristo Jesús. Usted y yo llevamos esa vida profética en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús sean regidos los días de nuestra existencia. Los días de nuestra existencia. ¿Ok? Así que usted ya no se determine a ser engañado por las palabras que andan, los ruidos que andan en los medios. Los medios causan mucho ruido. Los medios sociales causan mucho ruido. Las noticias que día a día salen en los medios sociales causan mucho ruido, y esos ruidos lo hacen a usted meterse en temor, meterse en miedos, meterse en dudas, meterse en inseguridades. Usted no haga caso de eso. Usted escuche el indicador profético que ya se le ha puesto, que es Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, que esa ley es la que rige todos los días de su existencia. Esa ley de vida es el indicador profético de Dios para usted, porque esa ley de vida lo está rigiendo conforme a esa naturaleza que está codificada en Cristo Jesús. Amén. Así que, amados, es interesante conocer todo esto, porque tenemos que ser determinantes a participar en lo que es lícito, a participar en lo que nos va día con día a hacer que nos presentemos delante de Dios aprobados. Cuando usted se determina a seguir avanzando, cuando usted se determina a no quedarse en el mismo lugar, cuando usted se determina a ser productivo en esta vida, cuando usted se determina conforme al indicador profético que lo está conduciendo, amados, usted va a mirar días favorables hacia su vida, sin temor y sin miedo. ¿Ok? Sin dudas. ¿Ok? Sin dudas. Cuando tú dudas, se te mueven las aguas. Cuando dudas, se te mueve la plataforma. Cuando dudas, se te mueve el piso. Cuando hay temor y duda e inseguridad, se te mueve todo. ¿Por qué? Porque no hay una afirmación en ti. Cuando tú estás afirmado, arraigado y sobreedificado en Cristo, sabes que hay un código interno que te va conduciendo, que te va indicando que tu seguridad está en Él. Que tu seguridad está en Él, y que Él tarde que temprano te va a responder. ¿Por qué? Porque Él ni llega tarde ni llega después. Él es puntual en el tiempo necesario que Él quiere favorecer a sus hijos. Él es puntual. Él es puntual. Así que tenemos que ser determinantes, mis estimados hermanos. Tenemos que ser determinantes en seguir lo que vamos percibiendo en él, a través de ese indicador profético. Ese indicador profético que ya está instalado en ti. Que ya está instalado en ti, que está instalado en mí, y que está instalado en todos los que son o que se consideran miembros del cuerpo de Cristo. En todos.
ya está instalado ese indicador profético, porque eso es la profecía. Es un indicador de Dios. Eso es la profecía. Lo profético de Dios que es un indicador de Él, que te indica cuál es tu forma, tu formato, tu naturaleza de operación. ¿Ok? Así que cuando usted y yo seamos expuestos a tomar, seamos expuestos y Dios nos coloque, el Señor nos coloque en un punto de determinación, usted tiene que echar de ver sabiamente y entendidamente qué es lo que va a determinar en la vida, qué es lo que va a determinar iniciando este 2023, qué es lo que vamos a determinar para este 2023, porque este 2023 tiene que ser de mayor avance, este 2023 tiene que ser de mayor avance, de mayor crecimiento en el entendimiento, este 2023 tiene que ser un año en el cual nos vamos a afirmar más al entendimiento y conocimiento pleno del Hijo de Dios. Este año 2023, ¿por qué? Porque nos conviene llegar a ese pleno entendimiento, nos conviene irnos graduarnos más en ese pleno entendimiento, porque esa graduación nos va haciendo más fuertes, esa graduación nos va afirmando más, nos va haciendo más adultos en Cristo. Donde un adulto en Cristo manifiesta crecimiento. Un adulto en Cristo es determinado cuando el indicador profético lo coloca en ese punto de determinación. El adulto en Cristo sabe qué es lo que va a determinar en la vida. Sabe qué es lo que va a decidir. Sabe si va a decir no o va a decir no. Sin temor a que muchos se ofendan. Usted tiene que perder ese miedo y tiene que ser determinante en decir no cuando es no. Sin temor a que muchos se ofendan. ¿Ok? Sin temor a que muchos se ofendan. Porque muchos tienen ese miedo de decir no. Y por el miedo de decir no, no se determinan. Y son arrastrados por las malas consecuencias por haber dicho sí. ¿Ok? Así que llega a ese punto determinante en la vida en la cual ese indicador profético te pone en ese punto de determinación. Y tú y yo sin temor, sin miedo, sin estar titubeando, tenemos que decir no a lo que se tiene que decir no. Lo que ya no es lícito delante de Dios, lo que ya no es aprobado delante de Dios y lo que ya no, y lo que es inaceptable delante de Dios, tenemos que decir no. No, ¿por qué? Porque no es mi naturaleza, no es mi régimen, no es mi cultura de vida. Los hijos de Dios tienen una cultura de vida y esa cultura de vida está dirigida y está indicada proféticamente y es una cultura celestial. Es una cultura de vida celestial, ¿ok? Así que usted y yo nos movemos a través de esa cultura porque el Espíritu nos va indicando proféticamente cuál es nuestra cultura de operación. Nuestra cultura de operación son las culturas de este mundo. Las culturas de este mundo no son nuestro medio de operación, no es nuestra naturaleza, no es nuestro régimen de vida. Nuestra cultura de vida conforme al indicador profético en Cristo Jesús es operar a través de la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra operación de vida. Esa es nuestra operación de vida, mis amados. Así que bueno, tenemos que atender esto, mis estimados hermanos. Mis estimados hermanos, tenemos que atender ese indicador, porque día con día nos va a exponer. A muchos los ha expuesto, pero ni siquiera se han dado cuenta que es el indicador profético que los ha estacionado ahí, en ese punto de determinación, para determinarse cuál es el rumbo que vamos a tomar, cuál es el trazo de vida que vamos a vivir, cuál es el régimen de vida que vamos a vivir, cuál es en lo cual vamos a operar y funcionar conforme a lo que ya Dios constituyó en nosotros en Cristo Jesús. Así que este tiempo es un tiempo puntual para saber y entender a qué estamos expuestos en el reino de Dios. Es un tiempo favorable para entender que mi vida está expuesta y está regida
proféticamente por Cristo Jesús, que me va indicando cuál es mi operación, que voy viviendo conforme a ese código eterno que es un indicador profético y que me lleva día con día a operar conforme a la dirección del propósito eterno de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que, amados, por eso es que usted y yo no nos dejamos engañar. No nos dejamos engañar por las huecas sutilezas de este mundo. Esas huecas sutilezas que día con día salen y que quieren cauterizar nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero si nosotros nos movemos con ese código eterno, nosotros nos movemos con ese indicador profético, dejamos que Cristo rija nuestras vidas, que Cristo se enseñorea de nuestras vidas, que Cristo gobierne nuestras vidas, entonces vamos a vivir vidas proféticas sólidas en Él. En Él. Amén. Así que, amados, vamos a seguir avanzando en este conocimiento y en este entendimiento. Por favor, yo le pido a usted que cuando usted perciba algo en su espíritu que le está indicando a hacer y a operar, no se detenga, determínese en la vida, determínese en la vida. ¿Ok? Hay una palabra puntual que la declaración bíblica dice que Dios produce el querer como el hacer. Dios produce el querer con Dios produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque es ese indicador profético. Te está llevando a un punto de determinación. Si Él lo está produciendo a través de ese indicador profético, es porque Él te está impulsando, Él te está orillando, te está posicionando a ese punto de determinación donde tu operación es, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Allí es donde tú no dudas, allí es donde no se nos vienen los temores, los miedos, las inseguridades. Allí es donde tú sabes que internamente es ese indicador que te está produciendo el que quiero. Yo quiero. ¿Por qué? Porque no es de ti, es por una vida profética que llevas en Cristo. Es una vida que te va indicando que lo tienes que hacer, porque el Espíritu es el que te está indicando proféticamente a que tú sumes, a que tú colabores, a que tú participes, porque hay un propósito eterno de Dios que se tiene que cumplir en ti y en toda la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios produce el querer como el hacer. Porque ese querer como el hacer es el resultado de un movimiento profético interno en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón. Por eso es que el Señor te mueve, te lleva a ese punto de determinación, porque produce en ti el querer como el hacer, por medio de ese indicador profético. Así que, amados, no nos detengamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si tú percibes que en ti está ardientemente, en ti está ardientemente en que lo tienes que hacer, lo tengo que hacer, tengo que movilizarme, tengo que hacer esto porque hay un ardiente intenso en mí que lo está produciendo, que lo haga, amado, determínate en hacerlo. Determínate en hacerlo. ¿Por qué se tienen que determinar en hacerlo, amados? ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. Porque esa indicación profética es para ti solamente. Es la operación que te toca hacer para el desarrollo de este propósito eterno. No lo va a hacer ni el hermano que está delante, no lo va a hacer ni el hermano que está atrás, ni el que está al lado, ni el que está al otro lado, ni mucho menos lo va a hacer ese hermano que diariamente está orando por ti. No, porque él solamente su operación y su indicación es orar por ti, pero el que tiene que ser movilizado, el que tiene que movilizarse eres tú, porque la indicación profética está puesta en ti. Dios está produciendo en ti el querer como el hacer. Así que tú lo tienes que hacer. Nadie más lo va a hacer por ti. Lo que te toca hacer a ti, tú lo tienes que hacer. Porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie.
Nadie va a hacer lo que te toca hacer a ti. Ni tú vas a hacer nada, ni tú no vas a hacer lo que le toca al hermano hacer. Cada quien tiene su asignación conforme a esa indicación profética que es en Cristo Jesús. Cada quien. Por eso somos muchos miembros en un solo cuerpo. Somos muchos miembros en un solo cuerpo, porque a cada miembro hay una indicación profética, conforme al desarrollo eterno de Dios, conforme al desarrollo del propósito eterno de Dios, hay una indicación profética que esa indicación profética lo conduce a operar en la función que tiene que operar ese miembro. Por eso es que usted y yo tenemos que estar atentos internamente, escuchando, discerniendo, percibiendo el movimiento profético en Cristo Jesús para poder determinarnos a hacer lo que tenemos que hacer, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Ese querer como el hacer es ese movimiento profético que está instalado en ti, es ese indicador profético a través de ese código eterno que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que, amados, tenemos que atender eso. Tenemos que atender eso. ¿Por qué? Porque si respondemos así a Dios, Él también responder a ese grado con el cual tú y yo vamos a responder sabiamente, conforme a la asignación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahí nos vamos a privar de estar errando al blanco, de querer hacer sacrificios humanos para que Dios responda con lo que yo le estoy pidiendo. Dios solamente va a responder conforme a lo que tú respondas para su reino. Porque cuando tú respondes para su reino, Dios moviliza, Dios añade y Dios da conforme a lo que tú estás respondiendo en su reino. Porque lo que va a añadir Dios, lo que va a sumar Dios a tu vida, va a ser como herramienta para que tú sigas movilizando y operando en su reino y sigas respondiendo en su reino. Así nos vamos a privar de errar al blanco y de estar haciendo sacrificios humanos que quieran, que queramos que a través de ese sacrificio humano Dios responda a lo que yo estoy sacrificando. Ya no se puede. Ya hay un solo sacrificio que Dios patentizó. Hay un solo sacrificio que en el cual Dios se agradó. Y ese sacrificio fue en su Hijo. Ahora nosotros solamente nos toca responder conforme a ese llamado y a esa vida profética que tenemos, para que a través de esa respuesta que nosotros demos a Dios, Dios que vea esa respuesta, que Dios vea cómo estamos respondiendo al llamado, Dios va añadiendo todo para que sea todo utilizado como herramienta para seguir respondiendo a ese llamado. ¿Ven? Así que esa es la operación de vida. Esa es la operación de vida proféticamente, conforme a ese indicador profético que tenemos, que es Cristo Jesús. Y así que usted y yo vivimos vivimos a través de ese indicador profético. A través de ese indicador profético, nuestras vidas son proféticas en Cristo Jesús. Y nos toca vivir lo profético de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Porque en este tiempo Dios está hablando por su Hijo. No está hablando por los profetas. No está hablando por los profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. No está hablando por medio de esos profetas, porque esos profetas ya cumplieron con su asignación. Y todos apuntaban y anunciaban a aquel que iba a venir para que se siguiera hablando de esta palabra, para que se siguiera hablando de esto consumado que ya es en Cristo Jesús. Por eso ahora nuestra vida profética es a través de lo que está hablando Dios en Cristo Jesús, porque en este postrero tiempo Dios está hablando por medio de su Hijo, para que por medio de su Hijo nuestras vidas sean proféticas, apuntando en dirección y con el indicador profético
para el cumplimiento del desarrollo de su propósito eterno, de la expansión del reino y de la expansión de su evangelio. Amén. Así que, amados, el día de hoy creo que es suficiente. Creo que es suficiente y también respeto su tiempo. Y vamos a seguir hablando de esto porque es importante que la siguiente sesión, la siguiente reunión, sigamos hablando de nuestras vidas proféticas en Cristo Jesús. ¿Ok? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y vamos a mirar si el domingo se presta el tiempo. El domingo 25, después de la celebridad de costumbre. A ver si se presta el tiempo de seguir hablando proféticamente de esto. ¿Ok? Porque también, ese término de Navidad que muchos el día de hoy están hablando, también es un término profético. ¿Ok? Todo va reconciliado con Cristo y todo lo que se mueve va en dirección y apuntando a Cristo. Por eso es que ese término Navidad también es un término, ¿ok? Es un término profético. Y si vamos a vivir vidas proféticas en Cristo, tenemos que entender qué es esa Navidad que todos celebran cada fecha establecida por un calendario humano, ¿ok? Tenemos que entender con qué se refiere eso, porque la Navidad también es profética. La Navidad es profética. Solamente que tenemos que entenderla a la luz del nuevo pacto. A la luz del nuevo pacto. Para entender que la Navidad no es una estación. Para entender que la Navidad no es una costumbre. Entender que la Navidad no es no es una tradición. La Navidad se ha encajonado. La Navidad se ha encajonado a una tradición de fin de año. ¿Ok? De fin de año. La Navidad alineada a la luz del nuevo pacto en Cristo Jesús, la Navidad, eso que celebran todos en casa con regalos, con un arbolito encendido, eso que muchos celebran como tradición de fin de año, eso que es la Navidad, tiene que salir de ese cajón y tenemos que entender una Navidad como Dios la quiere que la entendamos a la luz del nuevo pacto, una Navidad que es trascendente, una Navidad que es profética. Tenemos que entenderla. Si vamos a vivir vidas proféticas en Cristo Jesús, tenemos que entender que la Navidad es profética también. ¿Ok? Así que vamos a preparar algo para ese domingo. Así que véngase preparado. Véngase preparado, invita a todo el que quiera al que tenga que invitar para el 25, pasando esa fiesta que todos celebran como una Navidad de costumbre de fin de año, como una Navidad como en un sentido como de costumbre, en un sentido como de tradición, y tenemos que sacarla de ese cajón. Navidad no es ninguna tradición ni una costumbre de fin de año. ¿Ok? La Navidad a la luz del nuevo pacto es profética. Es profética. Y nosotros que vivimos en Cristo, nosotros que estamos en Cristo, viviendo vidas proféticas, tenemos que operar en esa Navidad profética, trascendente. ¿Ok? Así que, amados, vamos a finalizar el día de hoy. Y vamos a orar todos juntos. Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te exaltamos, Padre.